Imagina que estás paseando por un parque. Es una mañana cualquiera. Hay personas caminando, niños jugando, coches pasando por una carretera cercana. Bueno, nada parece fuera de lo normal, ¿vale? Hasta que ves una furgoneta y junto a ella ves a dos hombres. Están bien vestidos, tranquilos, pero también detectas que hay 6 niños. Y hay algo que realmente no te encaja. Y es que los niños están sucios y parecen cansados. Algunos tienen picaduras y ninguno parece comportarse como esperarías que lo hicieran unos niños que están de viaje con sus padres. La persona que observa la escena decide en ese momento llamar a la policía. Él no sabe que acaba de poner en marcha una investigación que terminará involucrando a policías locales, autoridades federales, el Departamento de Justicia y una organización prácticamente desconocida como el gran público. Una organización llamada Defenders. Una pequeña comunidad de personas que decía vivir de una manera diferente. Viajar, aprender, experimentar. Ellos rompían las normas convencionales, pero cuando la policía empezó a registrar sus propiedades, aparecieron fotografías, documentos, ordenadores, mapas, información sobre viajes internacionales y fotografías de adultos y niños participando en un sacrificio de animales. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Y es que las primeras autoridades hablaron de abuso infantil, de posibles rituales satánicos, de una posible actividad criminal, pero pocos días después el discurso misteriosamente cambió. Ya no hablaban de una secta satánica, ya no hablaban de una organización criminal, no, ahora hablaban de un grupo extraño, un grupo, llamémoslo, alternativo, una comunidad con costumbres poco convencionales y misteriosamente los dos hombres detenidos fueron puestos en libertad. Extraño, ¿verdad? Bueno, años después, documentos desclasificados volverían a abrir el expediente y aparecería una pregunta que todavía hoy sigue resonando. ¿Qué ocurrió realmente con Defenders? Ojo, porque esta historia no trata solamente de una supuesta secta, ni siquiera trata únicamente de 6 niños, no. Trata de algo mucho más inquietante. Trata de un expediente lleno de documentos, pero también de huecos, de afirmaciones que no pudieron demostrarse, de investigaciones que se cerraron, de funcionarios que dijeron cosas diferentes y de una organización que, después de convertirse en noticia nacional, pareció desaparecer. Así que hoy vamos a entrar en este expediente y esta vez vamos a intentar hacer algo muy sencillo, y es separar el misterio de la evidencia. Hola a todos y bienvenidos de nuevo una semana más a nuestro Universo Podcast. Bueno, como cada semana, lo primero de todo es daros las gracias por estar aquí un día más, por seguirme en redes, por registraros en mi canal de YouTube, que es muy importante para poder crecer, así que si no lo habéis hecho, por favor, hacerlo, y también por compartir los episodios. Bueno, y recordaros que si todavía no habéis leído mi novela Esperanza, el inicio, os invito a echarle un vistazo, porque es una historia que estoy seguro que os va a apasionar. Es una historia de ciencia ficción, horror y sobre todo supervivencia. Bueno, y como os dije la semana pasada, hoy tengo una gran sorpresa para todos vosotros. Y esa sorpresa viene de la mano de la editorial Monsoon, que por cierto se ha convertido en el primer patrocinador de nuestro podcast. Sí, podéis aplaudir si queréis. Así que bueno, quiero agradecer a la editorial Monsoon y por supuesto a su directora Lorena Domínguez por una fantástica colaboración que estoy seguro que será la primera de muchas otras. Pero esto no es todo, porque todavía hay más. Y es que, en colaboración con la editorial Monsoon, vamos a sortear un libro que os tengo que decir que a mí personalmente me parece que será un éxito rotundo. El título de la obra es Jazmín, y es un thriller lleno de tensión, y que está escrito por el autor H.G. Warbrandt. Bueno, os voy a poner un poquito en situación, ¿vale? Para que conozcáis algo más del libro, y os voy a leer la sinopsis.
Jorm Adler despierta sedado en una habitación sin ventanas. No está atado, no parece haber sufrido violencia, pero alguien lo ha registrado, lo ha vuelto a vestir y ha cometido un pequeño error. Uno de los botones de su camisa está colocado en el ojal equivocado. Sobre su pecho encuentra una nota escrita con su propio bolígrafo. En ella, una sola palabra: empieza. Tras una pared corredera descubre algo todavía más inquietante: una reproducción exacta de un antiguo compartimento de tren. La madera, los objetos, la ventana, todo parece una reconstrucción perfecta, todo salvo una pequeña quemadura de cigarrillo en uno de los apoyabrazos. Porque esa quemadura es real. Jorm la hizo años atrás, la noche en que conoció a Irina. Aquella noche, después de denunciar a un superior por obtener una confesión mediante amenazas, Jorm había perdido prácticamente todo. Sin saber dónde ir, simplemente compró el primer billete que encontró y en aquel tren conoció a una mujer llamada Irina. Compartieron unas horas, vino malo, una rosa, un cigarrillo, preguntas que ninguno de los dos debería haber contestado. Jorm creyó durante años que aquella historia había terminado allí, pero estaba equivocado. Mientras intentaba descubrir quién había reconstruido aquella noche, la policía encuentra a una mujer llamada Elena Varela asesinada en una nave frigorífica. Sobre el cadáver han dejado una rosa blanca y una frase. Una frase que Jorm reconoce inmediatamente. Es algo que Irina le dijo aquella noche. Cuando el inspector Morante le pregunta si reconoce esas palabras, Jorm miente. Y esa mentira lo convierte en víctima, testigo y sospechoso. La inspectora Salas comienza a investigar las conexiones entre el asesinato, el secuestro de Jorm y una serie de pruebas que parecen apuntar hacia Irina. Pero hay algo que no encaja. Algunas pruebas son demasiado perfectas, otras contienen pequeños errores. Una puntada, una palabra, una forma de caminar. Detalles insignificantes para cualquiera, pero imposibles de ignorar para alguien que realmente conociera a la persona que están intentando imitar. Y entonces Irina reaparece. Conoce detalles de lo que le ocurrió a Jorm que nadie debería conocer. Le habla desde números que desaparecen después de cada llamada y le obliga a regresar a aquella noche en el tren. Una noche que Jorm ha reconstruido tantas veces en su memoria que ya no sabe qué parte pertenece al pasado y qué parte ha creado él mismo. Mientras, la investigación avanza. Morante, Salas y la forense Nuria Valdés descubren algo todavía más inquietante. Jorm e Irina quizás no fueron elegidos ahora. Alguien empezó a observarlos mucho antes, y entonces surge la verdadera pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien puede manipular no solamente las pruebas, sino también tus recuerdos? Porque quizás podamos falsificar una fotografía, una voz, una escritura, pero hay algo mucho más peligroso: hacer que una persona recuerde algo que nunca ocurrió. Y cuanto más cerca está Jorm de descubrir la verdad, más difícil resulta saber qué decisiones ha tomado libremente y cuáles han sido provocadas por alguien que lleva años moviendo las piezas. Porque alguien lleva mucho tiempo haciéndoles una pregunta. Solo que, quizás, la pregunta siempre estuvo mal. Así que ya sabéis, Jazmín, de H.J. Wallbranch. Un thriller sobre la memoria, la identidad y la inquietante posibilidad de que nuestros propios recuerdos no siempre nos pertenezcan. Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí, sinceramente, me parece una novela súper interesante. Así que vamos a sortearla. Y para eso tenéis que ir a mi perfil de Instagram o TikTok y hacer 3 cosas muy fáciles. Aquí no hay reglas ni guías complicadas, no. Yo publicaré un short de lunes a viernes hasta el día 31 de agosto. Simplemente tenéis que hacer clic en él y en los comentarios encontraréis la cuenta de TikTok del autor. Solo tenéis que seguirle, ¿vale? Es importante para ayudarlo también a crecer. La segunda es registraros en mi canal de YouTube, ¿vale? También es importante para ayudarme a crecer a mí. Bueno, y la tercera es escribir Jazmín
en los comentarios de mi short. Ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? Yo el miércoles 2 de septiembre anunciaré el ganador o ganadora y nos pondremos en contacto con él a través de su cuenta para organizar el envío. Eso es todo. Bueno, espero que os haya gustado esta noticia, ¿vale? Yo personalmente estoy muy ilusionado con el sorteo y por supuesto con el patrocinio de la editorial Monsu. Bien, y ahora sí, apagad las luces y poneos cómodos. Bueno, si estáis solos, yo creo que quizás no sea el mejor momento para comprobar si hay alguien detrás de vosotros. Vamos allá. Bueno, y para empezar, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿vale? Porque si solamente empezamos con los niños encontrados en Florida, yo creo que nos estamos perdiendo una parte fundamental de la historia. Vamos a ver quiénes eran The Finders. Bien, el grupo tenía su origen en torno a Marion David Petty, una figura central dentro de la organización, ¿vale? Ojo, que no estoy hablando de una secta tradicional. Aquí no encontramos el típico escenario de una comunidad aislada en una montaña. No hay un templo, no hay uniformes o no hay una doctrina religiosa perfectamente definida, ¿vale? Y eso es precisamente por lo que resulta tan difícil de describirlos, porque incluso los propios miembros se veían como una comunidad alternativa. Digamos que un experimento social, un grupo interesado en viajar, aprender y vivir fuera de las convenciones normales. Vale, eso estaba bien. El problema es que cuando un grupo decide vivir fuera de las convenciones normales, la pregunta es inevitable. ¿Dónde está el límite? Continuemos. Según los documentos y testimonios de la época, The Finders tenía propiedades en Washington, D.C. y Virginia. Y sus integrantes viajaban, y viajaban mucho, Tenían conexiones internacionales, utilizaban ordenadores y sistemas de comunicación, y desarrollaban una especie de estructura comunitaria bastante peculiar. Pero no es hasta febrero de 1987 cuando la organización aparece de repente en el radar público. Y lo hace, la verdad es que de la peor manera posible. Estamos en el 4 de febrero de 1987. En Tallahassee, Florida. Una llamada llega a la policía y una persona dice que ha visto algo que considera extraño. Y es que hay 2 hombres, 6 niños y una furgoneta. Y los niños parecen algo descuidados. Así que bueno, cuando la policía llega, comienza a hacer preguntas. Los hombres son identificados como Douglas Amendman y James Michael Howell. Los niños tienen edades comprendidas aproximadamente entre los 2 y los 7 años. Y aquí comienza el primer gran misterio. Los hombres no pueden proporcionar inmediatamente una explicación satisfactoria sobre quiénes son los niños y cuál es exactamente su relación con ellos. Como es lógico, ante esto la policía se preocupa y los niños son puestos bajo protección. La prensa comienza a interesarse y rápidamente aparece una palabra: Finders. El grupo al que pertenecían los 2 hombres. Bueno, un artículo contemporáneo del Washington Post explica que los niños eran hijos de miembros de The Finders y que la policía había recibido una llamada denunciando que los 2 hombres estaban supervisándolos en un parque. Bueno, hasta aquí tenemos hechos que están documentados. Pero entonces empiezan los rumores. Y bueno, aquí, como es lógico, debemos ir con muchísimo cuidado porque en cuestión de días, The Finders pasó de ser una comunidad desconocida a convertirse en algo que algunos periódicos y autoridades llegaron a describir utilizando términos como culto satánico. Bueno, y ahora quiero tratar una parte de este caso con especial cuidado, que son los niños. Porque en Internet podemos encontrar descripciones terribles sobre ellos, que estaban completamente abandonados, que habían sido torturados, que estaban entrenados como animales, que habían sido víctimas de rituales o que habían sido utilizados para pornografía. Pero, ¿qué podemos demostrar realmente de todo esto? Bueno, los documentos contemporáneos muestran que existían preocupaciones reales sobre su estado y que fueron examinados por especialistas. Pero también muestran que las conclusiones no fueron tan claras como posteriormente se ha contado. Por ejemplo, el Washington Post informó de que un especialista en abuso infantil contratado por las autoridades de Florida concluyó que no había evidencia suficiente
para determinar si los niños habían sufrido acoso sexual. Y ojo, porque esto es muy importante, porque podemos decir, hubo sospechas, sí. Podemos decir, hubo una investigación, venga, también. También podemos decir, hubo acusaciones, por supuesto, pero no podemos convertir automáticamente a esas acusaciones en hechos probados. Y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora, durante todo lo que queda del episodio, y es separar. Por ejemplo, uno de los testimonios atribuidos a uno de los niños hablaba de Marion Petit como una figura de autoridad. El niño habría dicho, según un informe policial no totalmente contrastado, algo parecido a que Petit era quien daba las órdenes y que los niños dormían fuera mientras las madres dormían dentro. Eso, lógicamente, es extraño, pero ojo, también debemos preguntarnos, ¿qué edad tenía el niño? ¿En qué circunstancias se obtuvo la declaración? ¿Cómo se interpretó? ¿Qué corroboración independiente existía? Porque, ojo, una investigación seria no termina en la declaración, sino que empieza con ella. Y de esa manera llegamos a uno de los elementos más perturbadores, en mi opinión, ojo, del expediente, que son las fotografías. Y es que durante los registros aparecieron imágenes de miembros del grupo vestidos con túnicas blancas participando en el sacrificio de cabras. Había fotografías de niños presentes y algunas imágenes eran bastante perturbadoras, la verdad. El álbum tenía un título: The Execution of Henrietta and Igor, y la prensa describió fotografías de adultos y niños alrededor de las cabras sacrificadas. Y aquí apareció inmediatamente una interpretación: rituales satánicos. Pero, ¿realmente lo eran? Porque la policía inicialmente utilizó ese lenguaje. Sin embargo, posteriormente, el mismo jefe de la policía de Washington, D.C. afirmó que no habían encontrado pruebas de que The Finders practicara satanismo. Y algunas personas vinculadas al grupo explicaron que el sacrificio de las cabras formaba parte de una especie de actividad educativa o juego. Bueno, a mí me parece un poco raro, pero vale, podemos darle el sacrificio de la duda ya que no tenemos pruebas que demuestren lo contrario. De hecho, un educador que había trabajado con Petit llegó a describir aquellas ceremonias como parte de la peculiar filosofía del grupo y negó que fueran rituales satánicos. Y a mi entender aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes del caso. Es que la misma fotografía puede ser interpretada de dos formas completamente diferentes. Para una persona, un ritual satánico. Para otra, una actividad de aprendizaje extremadamente extraña. Y para un investigador, una evidencia que necesita un contexto. Por lo que, ante estos hechos, yo sinceramente no preguntaría ¿qué parece?, sino ¿qué demuestra? Y ojo, que os tengo que decir que esa diferencia va a perseguirnos durante todo el episodio. Al igual que ocurre en el thriller de H.J. Walrich llamado Jazmín y publicado por la editorial Monsoon, donde todo lo que lees puede no demostrar nada, o quizás llevarte a resolver un crimen. Os aconsejo que no dejéis de leerlo. Bien, sigamos. Mientras todo esto ocurría en Florida, la policía de Washington, D.C. ya estaba investigando a The Finders. Se registraron propiedades relacionadas con el grupo. Se incautaron documentos, equipos informáticos, fotografías, material diverso. Y aquello abrió una segunda investigación. Porque ahora ya no se trataba solamente de 6 niños encontrados en un parque, no. Ahora había que determinar quién era realmente The Finders, qué actividades desarrollaba, de dónde obtenía recursos, quién viajaba dónde, por qué y sobre todo, ¿existía alguna actividad criminal detrás de aquella estructura? Bien, pues el expediente del FBI conserva cientos de páginas relacionadas con la investigación y están divididas actualmente en 4 partes y se guardan dentro de una bóveda totalmente acorazada. Y cuando uno entra en ese archivo, lo primero que sorprende no es encontrar una gran revelación, no, es encontrar sobre todo papeles, muchísimos papeles, informes, memorándum, recortes de prensa, comunicaciones entre agencias,
nombres tachados, información incompleta y referencias cruzadas. La verdad es que es bastante extraño. Bueno, quiero decir que exactamente el tipo de material que hace que una investigación histórica sea realmente fascinante y muy, muy rara. Ojo, que también es realmente frustrante, porque realmente no conseguimos nunca saber lo que llegó a ocurrir. Por lo que en este punto tenemos una contradicción fundamental. Y es que las autoridades no mantuvieron siempre el mismo discurso. Es extraño, porque en los primeros días las declaraciones eran muy graves. Posible abuso, posibles rituales satánicos, posible tráfico de niños. Pero pocos días después, la policía de Washington, D.C. comenzó a suavizar considerablemente sus afirmaciones. Incluso el jefe Maurice Turner afirmó que el grupo era extraño, sí, pero que la investigación no había encontrado evidencia de actividad criminal. Y eso obviamente cambia la perspectiva del caso, porque si la policía hubiera encontrado pruebas sólidas, la historia sería sencilla. The Finders era una organización criminal, fin. Pero no ocurrió eso. Lo que tenemos es algo mucho más extraño. Es una investigación que empieza con acusaciones extraordinariamente graves y termina sin una condena que confirme ninguna de esas acusaciones. Y por eso, en este punto, entra el FBI. El FBI aparece en el expediente porque el caso tenía posibles dimensiones interestatales e incluso internacionales. Había niños procedentes de Washington, había viajes, había posibles movimientos internacionales y las autoridades querían determinar si podía haberse producido algún delito federal. Por lo que los archivos del FBI muestran que la agencia investigó el caso y recopiló información procedente de diferentes organismos. Pero, y esto es importante, que el FBI investigue una organización no significa que la organización sea culpable de los delitos investigados, ¿vale? Parece una obviedad, pero en Internet se pierde constantemente. Un expediente del FBI no es una sentencia. Es simplemente un expediente de investigación. Contiene información que puede ser verdadera, información que puede ser falsa, rumores, informes, hipótesis, testimonios y contradicciones. Pero en ningún caso es una sentencia. Y aquí estamos llegando a una de las partes que probablemente habéis visto más en Internet, que es la CIA. Porque si buscáis The Finder actualmente, es prácticamente imposible no encontrarte con afirmaciones de que el grupo estaba controlado por la CIA, que era una operación de inteligencia, que utilizaban niños, que existía una red internacional, que determinadas pruebas fueron ocultadas. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Y yo aquí quiero separar tres cosas. Primero, que aparezcan referencias a la CIA en documentación posterior. Segundo, que existan personas que afirmaron que la CIA intervino. Y tercero, que eso demuestre que The Finders era una operación de la CIA. Ojo, que no son lo mismo. Porque la documentación desclasificada incluye referencias a investigaciones posteriores sobre la posible intervención de organismos de inteligencia. Vale. También aparecen alegaciones sobre contactos y posibles interferencias. Venga. Pero esas referencias no equivalen automáticamente a una prueba de que la CIA dirigiera The Finders. Y esto es exactamente lo que hace que el caso sea más interesante. Y es que mucha gente ha preguntado siempre si la CIA estaba detrás. Y en mi opinión, la pregunta correcta es, ¿qué evidencia tenemos para decir que lo estaba? Y ahí la respuesta es muchísimo más complicada. Y por eso, esta historia volvió a abrirse. Porque 6 años después de los acontecimientos de 1987, el caso vuelve a aparecer. Y es que en 1993 el Departamento de Justicia revisa nuevamente determinados aspectos relacionados con la investigación. Y esto es importantísimo porque si todo hubiera quedado perfectamente cerrado, ¿por qué volver a investigarlo? La respuesta oficial y documental es mucho más compleja que la versión conspirativa. Y es que existían preguntas sobre cómo se había gestionado la investigación original, sobre determinadas acusaciones, sobre la información recibida por diferentes agencias.
y sobre la posible intervención de organismos de inteligencia, por lo que el expediente del FBI conserva documentación de esa revisión posterior. Y ahí es donde aparece uno de los documentos más citados que quienes defienden la teoría de la conspiración tienen siempre a mano. Pero ojo, que hay que leerlo con mucho cuidado, porque una cosa es que un documento diga «alguien informó de qué», y otra muy distinta es leer «esto ocurrió», y esa diferencia es fundamental. Bien, y ahora quiero hacer algo que quizás parezca extraño, ¿vale?, en un episodio que habla sobre una supuesta secta. Y es que quiero hablar de ciencia. Porque muchas veces pensamos que la ciencia solo sirve para hablar de medicina, astronomía o física, pero también sirve para estudiar testimonios, memorias, percepción, sugestión, dinámica de grupos, traumas y algo muy importante, y es cómo se constituyen los recuerdos colectivos. Y es que estoy hablando de acontecimientos que sucedieron durante una época especialmente complicada, los años 80. Una época en la que en Estados Unidos se extendió el temor a que existieran redes satánicas secretas que secuestraban a niños y realizaban rituales. Y aquí tenemos un contexto histórico importantísimo, porque cuando una sociedad está predispuesta a interpretar determinados acontecimientos como una evidencia o como la evidencia de una amenaza satánica, los mismos datos pueden adquirir significados completamente diferentes. Por ejemplo, una fotografía de niños alrededor de una cabra sacrificada puede convertirse rápidamente en una prueba de ritual satánico, aunque esa interpretación no haya sido demostrada. Y esto no significa que todo el mundo fuera inocente, no, significa que debemos investigar. Así que, después de todo esto, mucha gente hace una pregunta que parece interesante, ¿vale?, que es, ¿The Finders era una secta satánica? Pero para mí esa pregunta no es correcta porque ya parte de una conclusión. Yo prefiero otra, y es ¿qué eran realmente The Finders? Porque sabemos que existieron, sabemos que tenían una estructura comunitaria, sabemos que viajaban, sabemos que utilizaban métodos educativos y sociales extremadamente, llamémoslo así, poco convencionales. Sabemos que 6 niños fueron encontrados con 2 miembros del grupo en Florida. Vale. Sabemos que fueron detenidos, que se registraron propiedades y que existieron investigaciones policiales y federales, y también sabemos que aparecieron fotografías de sacrificios de animales y que hubo acusaciones de abuso, pero que muchas de estas acusaciones no terminaron en condena. Todo eso para mí es historia. Sin embargo, lo que no sabemos con certeza es hasta dónde llegaba realmente la organización y qué significaban algunas de sus actividades. Bueno, pues hablando de sus actividades, vamos a hacer nuestra lista, porque un buen expediente no termina con una respuesta. A veces termina con preguntas mejores. Así que bueno, la lista es: primera, ¿por qué estaban esos 6 niños en Florida con aquellos 2 hombres? Tenemos explicaciones relacionadas con viajes y educación, pero el contexto completo sigue siendo extraño. Segunda, ¿por qué los niños estaban en esas condiciones? Bien, había preocupaciones reales, pero las evaluaciones médicas no establecieron de forma concluyente las acusaciones más graves. Tercera, ¿qué significaban realmente las fotografías de los sacrificios de animales? Porque sabemos que las fotografías existen, pero su interpretación fue discutida. Cuarta, ¿hasta dónde llegó realmente la investigación federal? Sabemos que el FBI investigó, sabemos que existen cientos de páginas, pero muchas partes están redactadas o contienen información fragmentaria, y eso es raro. Bueno, continuemos con nuestra lista. Quinto, ¿hubo intervención de organismos de inteligencia, es decir, la CIA? Aquí existen documentos y alegaciones, pero no sabemos convertir una referencia documental en una prueba definitiva. Bueno, y la última, la sexta, y es quizás, por lo menos para mí, la más inquietante. ¿Por qué un caso que generó tanto ruido terminó desapareciendo prácticamente del debate público durante años? Esta es una fantástica lista, pero que desgraciadamente no tenemos por el momento las respuestas, aunque en Internet tú puedes leer muchas cosas.
Así que me gustaría detenerme un momento, ¿vale?, para hablar sobre eso. Yo creo que sobre nosotros, hablar de Internet, porque The Finders ha tenido una segunda vida, una vida llamémosla digital. Y quizás eso sea incluso algo más extraño que la propia vida original, porque con el tiempo el caso fue reinterpretado. Se mezclaron documentos reales con rumores, afirmaciones con hechos, testimonios con especulación y aparecieron versiones en las que The Finder se convirtió en prácticamente cualquier cosa. Una red de tráfico infantil, una operación de inteligencia, una secta satánica, un experimento psicológico, incluso una organización criminal e internacional. Y, probablemente, ninguna de esas etiquetas explica por sí sola toda la historia. Y este es uno de los grandes misterios, de los grandes problemas, y es que queremos una respuesta. Queremos que alguien nos diga, esto fue exactamente lo que ocurrió, pero la realidad rara vez funciona así. A veces podemos tener incluso un 80% de información, a veces solo un 50%, o simplemente tener documentos, pero no sabemos quién escribió el documento o por qué, o si la información que contiene era correcta. Y eso no hace que el misterio sea menos interesante, no, lo hace todavía más real. Y como podéis entender, todo tiene consecuencias, y por supuesto, este caso no se iba a librar de ellas. ¿Qué consecuencias tuvo todo aquello? Bueno, en primer lugar, la organización quedó expuesta públicamente. Un grupo que había operado durante años prácticamente fuera de la atención pública se convirtió en noticia nacional. Los miembros fueron investigados. 2 hombres fueron detenidos y los niños fueron puestos bajo custodia temporal. Aunque finalmente, esto es curioso, los cargos contra Ammerman y Honeywell fueron desestimados por falta de pruebas suficientes. El Washington Post informó de que su liberación en marzo de 1987 era extraña. Y ese detalle es fundamental porque significa que el caso, a pesar de todo, no terminó con una gran condena. Al contrario, terminó con más preguntas. La verdad es que este caso es bastante interesante y bastante misterioso por todo lo que hubo alrededor de él. Por eso me gustaría hacer una reflexión final. Y es que, después de pasar casi una hora dentro de este expediente, quiero volver al principio. A aquella persona que estaba caminando por un parque, que vio 6 niños, 2 hombres, una furgoneta y decidió llamar a la policía. Quizás hizo exactamente lo correcto, quizás aquella llamada evitó algo terrible, o quizás fue el comienzo de una cadena de acontecimientos en las que el miedo, los rumores y la prensa terminaron transformando una situación extraña en una historia mucho más grande. Bueno, eso no lo sabremos nunca. Y creo que está bien admitirlo, porque este podcast no debería consistir en fingir que tenemos todas las respuestas, al contrario. Debe consistir en aprender a convivir con las preguntas. The Finders nos deja una lección especialmente importante, y es un documento oficial que no significa necesariamente que todo lo que aparece en él sea verdad. Un testimonio no significa automáticamente que el testigo mienta, y una acusación no equivale a una condena. Y por supuesto, una teoría, por muy inquietante que sea, sigue siendo una teoría hasta que aparezcan pruebas que permitan sostenerla. Y quizás, solo quizás, ese sea el verdadero misterio. No saber exactamente dónde termina la realidad y dónde comienza nuestra necesidad de encontrar una explicación, porque The Finders no nos deja solamente una historia, nos deja un expediente. Y dentro de ese expediente hay hechos, hay dudas, hay contradicciones, pero también hay silencios. Y quizás los silencios, de nuevo, solo quizás, sean la parte que menos nos gusta. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado por hoy, pero como siempre os digo, solo por hoy, porque la semana que viene volveré con un nuevo y apasionante programa. Hoy hemos visto un expediente que empezó con 6 niños en un parque de Florida y terminó convertido en uno de los casos más controvertidos de la historia reciente de las investigaciones federales estadounidenses. Así que espero que os haya gustado este nuevo enfoque.
Porque a partir de ahora quiero que hagamos algo juntos, ¿vale? Y es no solamente escuchar la historia, quiero que investiguemos, que dudemos, que comparemos, que nos hagamos preguntas y sobre todo que no tengamos miedo de decir no lo sabemos, porque a veces esa es la verdadera respuesta o la respuesta más honesta que puede ofrecer un investigador. Con todos los casos que hemos visto sobre posesiones, sobre lugares malditos, sobre exorcismos, apariciones, dobles vidas, yo realmente nunca he dicho que fuera real o no lo fuera. Yo particularmente creo mucho en esas situaciones, pero no puedo decir que sean reales o sean verdaderas, porque no tengo las pruebas, ¿vale? Así que prefiero explicaros los hechos y dejar que vosotros decidáis si lo creéis, si son verdad o si no lo son. Y me gustaría saber de todos esos comentarios a través de las redes sociales o en este mismo espacio. Por favor, no dudéis en hacerme saber vuestros pensamientos. Y de nuevo quiero daros las gracias. Las gracias por acompañarme, por escuchar, por compartir estos episodios. No dejáis de hacerlo y por favor registraros en mi canal de YouTube. Y gracias a todos los que seguís haciendo crecer esta pequeña comunidad de viajeros del misterio. Y por supuesto, dar las gracias de nuevo a la editorial Monsoon por ser nuestro primer patrocinador. Y recordar que mañana tendréis en mis cuentas de Instagram y TikTok las bases para el sorteo del apasionante thriller Jazmín, de H.J. Walbranch. Y por supuesto, recordar también que podéis conocer mi novela Esperanza, el inicio, seguirme en redes sociales y acompañarme en este universo donde la ficción y los misterios reales, como siempre, se encuentran constantemente en nuestras vidas. Bueno, y la semana que viene cambiaremos completamente de escenario. Nos vamos a un lugar donde la gente acude buscando respuestas. Un lugar construido para curar, para salvar vidas, para devolvernos la salud. Pero, ¿qué ocurre cuando ese lugar se convierte en el escenario de alguna de las historias más inquietantes que podemos imaginar? Así que la semana que viene voy a hablar de hospitales malditos. Serán hospitales abandonados, habitaciones donde pacientes y trabajadores aseguran haber visto figuras, pasillos donde se escuchan voces cuando no hay nadie, historias de médicos que hablan de pacientes que aparentemente regresan después de morir, y edificios donde la gente asegura que algo simplemente no quiso irse. Así que la semana que viene, si eres de los que piensan que los hospitales son lugares donde la muerte simplemente entra y sale, quizás quisieras pensártelo 2 veces.